Muy buenos días, estamos grabando aquí la clase número 18 de Estudios Sociales para los estudiantes de séptimo de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono que ven aquí en pantalla nos permite saber si el contenido se tiene que pasar al portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema número 3 de la unidad 4, que se titula Transformaciones agrarias e industrialización. En la clase anterior nosotros vimos que el auge bananero pues representó un cambio importante dentro de la matriz productiva del Ecuador en ese entonces, reemplazando al modelo que se basaba en la exportación de cacao y ahora pues basado en el banano. Ahora, dentro de este contexto surge algo conocido como la reforma agraria. ¿Qué era la reforma agraria? Pues la reforma agraria era básicamente la entrega de la propiedad o la tenencia legal de la tierra a los indígenas quienes la trabajaban. Ellos reclamaban su derecho como propietarios porque eran pueblos originarios del Ecuador mucho antes de la llegada de la colonización española. Este hecho también pues, fue muy influenciado por la Revolución Cubana, como nosotros vimos en la clase anterior también, debido a que se buscaba la igualdad social y se buscaba también la búsqueda, se buscaba también la impartición de derechos a estos grupos que habían sido vulnerados durante muchos años. De aquí viene el concepto de lo que nosotros conocemos como guasipungo. ¿Qué eran los guasipungos? Pues bueno, antes de empezar con el concepto de guasipungo, guasipungo es una palabra que viene del quechua, que significa pues básicamente pequeño pedazo de tierra. Estos guasipungos, ¿cuál era su característica? Pues ya sabemos que eran pedazos de tierra o porciones de tierra, pero la característica principal es que normalmente eran de mala calidad agrícola, lo cual dificultaba los procesos de agricultura, obviamente. Y estas porciones de tierra se entregaban a los indígenas, eran entregadas por los patrones, los terratenientes, los latifunderos, y los entregaban a sus trabajadores como pago por sus faenas agrícolas. De hecho, era la principal y única remuneración que muchos obtenían. Y finalmente también pues los productores, los terratenientes se beneficiaban de esto porque también obtenían la poca producción que podían lograr en estas parcelas de tierra que no eran aptas en su totalidad para la agricultura. Esto pues se utilizó mucho en la época feudal y pasada la reforma agraria todavía se seguía haciendo hasta que finalmente ya veremos, ya se volvió este sistema. Es muy notable la presencia de este término porque hay una novela del escritor Jorge Casa titulada Guasipungo, que ha alcanzado notoriedad inclusive en medios internacionales. Retrata la identidad nacional y el modo de vida o el pensamiento de las personas involucradas dentro de este proceso histórico. Ahora sí, vamos con la entrega de tierras como tal. Luego de la reforma agraria, pues estas tierras serán entregadas a los indígenas y esto buscaba básicamente poner un fin, poner un alto a este sistema de los guasipongos, puesto que no era suficiente entregar la tierra a los indígenas, porque igual seguían siendo explotados, porque tenían que entregar la poca producción que podían, este, podían llevar a cabo en estas tierras. Entonces lo que se buscaba con la reforma agraria era que los indígenas tuvieran la tenencia legal de las tierras que producían y que obviamente esta producción sería para ellos mismos. Acabando entre los sistemas de Guasipongo también el sistema de préstamo de tierra. Sin embargo, todas estas tierras, pues, como ya vimos, no tenían una calidad productiva como tal. Eran tierras malogradas, no aptas para la agricultura, lo que finalmente, pues, en vez de ayudar a solucionar el problema, lo que hizo fue agravarlo. Hablando ya específicamente de lo que es la reforma agraria en nuestro país, eh, tuvo sus orígenes desde el año 1963, donde el gobierno de la Junta Militar de ese entonces se encargó de la coordinación de un inventario, el cual tenía en su registro todas las potenciales zonas de colonización, zonas que no habían sido
cultivadas o producidas. ¿Con qué razón? Pues con el motivo de poder ocuparlas más adelante, establecer planes para su producción y de esta manera lograr incrementar la productividad agrícola. Eh, Haciendo un paréntesis a esto, recordemos que esta reforma agraria viene fundamentada por la Revolución Cubana. Bueno, viene influenciada bastante por este motivo. Recordemos que los Estados Unidos pues se oponían ante esta iniciativa porque la consideraban como un intento del socialismo de expandirse en el resto del continente. Como respuesta a esta expansión socialista, como ellos la veían, eh, lideraron la creación de lo que se conoce como la Alianza para el Progreso, que era un programa estadounidense que buscaba el libre comercio y tenía como principal fin evitar la propagación de las ideas socialistas expandidas por la Revolución Cubana. Este modelo de libre comercio pues se pensaba aplicar aquí, lo cual era beneficioso para ellos, porque estaban en condiciones de competir con el libre comercio. Sin embargo, el país no estaba en las condiciones para salir beneficiado de esta alternativa. Dentro de las reformas agrarias podemos destacar las dos reformas que hubo de estos periodos bastante cercanos. La primera reforma agraria fue de 1964 hasta 1970, la cual se creó el 11 de julio de 1964 y pues obviamente causó malestar entre los terratenientes o los latifunderos porque obviamente no les convenía entregar las tierras que eran de su propiedad. Esta iniciativa o esta reforma no tuvo el éxito esperado en lo que era la sierra, por lo que básicamente las familias pobres de este sector fueron ubicadas en tierras baldías, ya no en la sierra, sino en el norte de la costa y también hacia el sur de la Amazonía. Ante esta situación de descontento, viene la creación de la segunda reforma agraria, que fue de 1973 hasta 1979, fue creada el 15 de octubre de 1973, y en este caso ya establecía también la importancia de solucionar los problemas, no solamente de la región sierra, donde era la principal tenencia de estas tierras, ¿no? Por parte de los indígenas, sino también en la costa. Esta segunda reforma estaba orientada a corregir los defectos, a corregir los errores que traía la primera reforma y también involucraba a los campesinos dentro de los planes de desarrollo. Ya no solamente era entregar tierras y nada más, sino más bien crear políticas de desarrollo o de apoyo a los pequeños y medianos agricultores, a los campesinos de la zona para que puedan llegar a establecer un sistema de producción que les permitiera subsistir y que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. Luego de este sistema, pues viene un cambio. Recordemos que en hasta ese entonces el país era solamente un exportador de la industria agrícola, banano y el cacao, como ya hemos visto. Pero a finales de la década de los 60, justamente los ingresos obtenidos por la exportación del banano comenzaron a tener una disminución muy considerable, debido, entre otras razones, a la competencia que existía de las regiones de Centroamérica. Se encontraban en un proceso de crecimiento bastante importante, lo cual hacía que la exportación del banano como tal se viera disminuida en el Ecuador, con lo cual obviamente provocó un desequilibrio en la economía, un desequilibrio en la finanza del país, causando la pérdida del valor del dinero y también aumento de los precios debido a justamente a eso. Entonces los productos comenzaron a hacerse más caros, el dinero realmente no tenía el mismo valor debido a los ingresos bajos obtenidos por la exportación del banano. Ante esto, pues los gobiernos de esa época ya se enfocaron en crear un modelo de la industria que se aplicó principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, luego se fue expandiendo hacia otras ciudades. Este modelo industrializado buscaba otorgar créditos e impulsar el consumo del producto nacional de las industrias locales. Ante esto se buscaba cambiar esta matriz o
este sistema de agroexportación hacia un sistema de industrialización, donde el país no solamente ya exportara materia prima, sino también ya productos elaborados, productos procesados, productos industrializados, con un alto valor, ya un valor agregado, porque ya no era solamente la materia prima sin procesar, sino que ya tenía un proceso de industrialización detrás, lo cual incrementaba su valor y, en teoría, era más rentable para la economía. Este modelo industrializado fue muy importante para el crecimiento de varias industrias, como la de la leche. También la industria textil se vio beneficiada, la industria de la pesca y también la industria, bueno, la industria de los servicios como tales, las cuales se fueron tecnificando cada vez más. Pero a pesar de estos procesos industrializados, el país todavía seguía con el modelo, con el paradigma de la exportación de la materia prima. Muchos años después, pues ya vendría el cambio de la materia prima, ya no solamente era el banano, sino que vendría otro rubro, el cual lo veremos en posteriores clases, como el petróleo. Ya el país se convertiría en un país exportador de este recurso del petróleo como materia prima. Y bien, con esto finaliza lo que es la explicación de la clase y ahora culminaremos con este taller que consiste en 10 preguntas cuyas respuestas, como siempre, se encuentran dentro de la clase y vamos a desarrollarla en este momento. Muy bien, aquí tenemos ya resuelto nuestro taller número 25 con las respuestas que han sido extraídas de la clase que acabamos de ver. Y dicho esto, mientras ustedes terminan de pasar esto a su portafolio, voy finalizando esta grabación. Nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema nuevo de esta asignatura.